Deben saber que días antes, al cierre de esas 32 emisoras de radio por parte del teniente Diosdado Cabello, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, cabeza del Ministerio Público, que según el artículo 285 de la Constitución venezolana tiene la función de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales, además de los tratados, convenios y acuerdos internacionales de los cuales sea parte el Estado venezolano en los procesos judiciales, presentó ante la Asamblea Nacional, siguiendo instrucciones públicas y notorias del presidente teniente coronel Hugo Chávez Frías, una propuesta legislativa llamada Ley de Delitos Mediáticos, tal vez el instrumento con más vocación totalitaria y represiva jamás formulado en la historia de Latinoamérica. Al hacerlo, no solo violó la Constitución venezolana, sino el principio universal de la teoría de la separación de los poderes públicos, que considera que el Ministerio Público no tiene facultades de iniciativa normativa más allá de sus funciones internas para la aplicación del derecho, por lo que no es parte de la función legislativa. El hecho de que ante la protesta unánime de los venezolanos de todas las tendencias, este proyecto de ley no haya sido discutido por la Asamblea Nacional por ahora, no disminuye la gravedad del hecho de que la Fiscalía, al seguir públicamente instrucciones del jefe de Estado, demostró su dependencia y supeditación al mismo en contra de lo establecido por la Constitución. Y al presentar esa ley formulada para reprimir los medios de comunicación, automáticamente se descalifica para actuar objetivamente en cualquier materia que competa a eso. Como si esto fuera poco, días después la misma fiscal, tratando de justificar la desmedida represión por parte de las fuerzas del orden público a estudiantes, trabajadores, profesores, padres y representantes que participaban en una manifestación pacífica en contra de la nueva Ley Orgánica de Educación, declaró lo siguiente, y cito textualmente: estas conductas, refiriéndose a las manifestaciones, que están asumiendo algunas personas, esto es rebelión civil. Y continúa, leo el artículo 143, serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido. Por esas razones, tienen preso en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, que es uno de los países con las cárceles más peligrosas del mundo, a un joven estudiante. Para la Fiscal General de la República, tal como lo refleja su proyecto de ley, que no ha sido aprobado, pero que guía evidentemente sus actuaciones, toda manifestación pacífica y toda disidencia son una rebelión civil, negando así el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional de Venezuela. Señores, esta es la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el funcionario que, rigiéndose por el principio de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus facultades, debería velar únicamente por la correcta aplicación del derecho y la defensa de la Constitución, con la obligación de investigar con igual celo no solo los antecedentes que permiten sustentar la persecución y acusación, sino también los antecedentes que permitan apoyar la defensa del imputado. Pero su actuación no es un caso aislado. En estas mismas manifestaciones, un hoy tristemente coronel de apellido Benavides arengaba a las fuerzas del orden público, a las que se les había impartido la orden de reprimir violentamente a los manifestantes, ordenándole a un soldado: proceda a quitarme la periodista, la cual, armada de su micrófono, constituía al parecer una seria amenaza para el militar, mientras éste hacía proselitismo político, violando el principio de no beligerancia de las Fuerzas Armadas establecido en la Constitución y actuando como parte de un órgano represivo al servicio de una personalidad, un partido y una ideología. Nada de esto es de extrañar. Todos los días, a pesar de que la mayoría de los venezolanos rechazamos la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el ciudadano presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías, que pretendía consagrar el socialismo como doctrina única del Estado venezolano, ese funcionario público que debería actuar como presidente de todos los venezolanos en pleno ejercicio de su cargo y no de su militancia política, amenaza públicamente de muerte a la mayoría de los venezolanos al pronunciar el lema patria, socialismo o muerte. Y esa amenaza de muerte está dirigida notoria y públicamente a la mayoría de los venezolanos
que rechazamos la reforma constitucional. Los venezolanos estamos dispuestos a resistir y a oponernos con todas nuestras fuerzas y convicciones democráticas a la implantación de este régimen y lograremos detenerlo. Esa resistencia debería contar con el apoyo de todos los latinoamericanos, puesto que este proyecto totalitario tiene vocación imperialista. Del apoyo del resto del mundo no nos hacemos muchas ilusiones. La experiencia de Cuba, cuando fallezca el dictador, producirá nuevos y extemporáneos asombros e inútiles golpes de pecho, aun cuando la represión a la que está sometido el pueblo cubano desde hace 5 décadas no llame a engaño a nadie. En Cuba, la gente está silenciada y la mentira es la verdad oficial, tal como quieren hacer en Venezuela. Parecía que el mundo se había curado en salud cuando en su advertencia a Occidente, el escritor y perseguido político Alexander Solzhenitsyn dio la magnitud de la represión y de las víctimas del régimen comunista. Y hago esta cita, esta referencia, puesto que últimamente al presidente le ha dado por hablar de vientos de guerra y ha endeudado a la República en varios miles de millones de dólares para comprar armamento, dice Solzhenitsyn. Puedo dar la cantidad de pérdidas humanas inmediatamente. 66 millones de muertos. Estas son las pérdidas humanas en Rusia como resultado del experimento socialista. 66 millones de personas. El periodista le pregunta, ¿con la guerra? Dice, no, sin la guerra. O sea, descontando las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial. Repito, desde 1917 hasta nuestros días, las pérdidas ascienden a 66 millones de seres humanos. Señores, este es el modelo que guía los pasos del teniente coronel Hugo Chávez, no solo para Venezuela, sino para América Latina. En este proyecto dictatorial de corte militar y comunista es necesario callar a los medios para que la represión no tenga límites ni sea conocida, sino dentro de muchos años. Nosotros y ustedes estamos en primera fila. El mundo está oficialmente notificado. Muchas gracias. Muy bien, amigos, esto y más en el programa Enchúfate y lógicamente a las 11 de la noche en la emisión estelar de El Observador. Ahora los invito a que sigan disfrutando de la excelente programación de su RCTV Internacional.